Pues, chao. Qué bien. Santiago, buenas noches. Ani, buenas noches. Juliana, buenas noches. Ay, gracias. Si no me escribes, qué pena. Listo. Vamos a empezar. Les estaba diciendo que, les estaba diciendo que vamos a retomar el tema de la biodiversidad de la clase lunes, ¿sí? Entonces ya sabemos que somos un país megadiverso. Estamos entre los 17 países megadiversos. En este caso, hablamos que tenemos gran variedad de aves, anfibios, plantas, peces, mariposas y reptiles. Aquí vemos algunos ejemplos de ellos, ¿sí? Algunos ejemplitos de la biodiversidad, como entonces tenemos las heliconias, el café, las aves. Bueno, entonces nos dice, gracias a la biodiversidad de nuestro país tenemos estabilidad en los suelos, disponibilidad de agua, balance gaseoso y estabilidad climática y control biológico. Además, tenemos materias primas para medicamentos, alimentos, utensilios, habitación y vestido. Y, y por si fuera poco, también tenemos producción industrial, usos recreativos, urbanos y rurales. Realicen un listado de la biodiversidad de su región, puede ser ecosistémica, genética o de especies. Entonces nos dice, analicen qué tipo de beneficios en cuanto a las materias primas se puede sacar de esta biodiversidad. Ahí podemos ver toda la cantidad de materia prima que pueden encontrar. La biodiversidad se puede perder por muchos factores, dentro de ellos la contaminación, la destrucción del hábitat, eh, en cada región, ¿no? Puede pasar de acuerdo a las regiones. También nos dice, realice una lista de por qué menos 5 factores, realice una lista de por lo menos 5 factores por los cuales se puede perder la biodiversidad en su región. O sea, si usted vive entonces, por lado de Medellín, en Antioquia, ¿sí? Si vive en el eje cafetero, si vive en la costa y en Colombia. Sexto, pidan a su maestro que registre su desempeño durante esta actividad. Bueno, como usted lo haga, pues yo subo la nota. ¿Listo?
Entonces vamos a la guía 13. Ahí nos habla de cómo todo se transforma. O sea, cuáles son las diferencias en las eras geológicas, adaptaciones de los seres vivos, em, todo lo que fue evolución de los organismos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos unas cuantas preguntas como de indagación, de que saben ustedes un poquito del tema. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, ¿sabes cuáles son los últimos fósiles hallados? ¿Han visto alguna eh, información sobre eso en internet? Bueno, luego nos dice, ¿sabes para qué sirven estos descubrimientos? ¿Y para qué sirve saber que hay fósiles y qué nos indica cada uno de ellos? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, ¿sabes qué extinciones se han producido en Colombia? Pues en el mundo sabemos que son los mamut, los dinosaurios, ¿cierto? Pero ¿y en Colombia hay algún animal endémico que ya se haya sido solo de Colombia y que se haya acabado ya, no tengamos la posibilidad de conocerlo, de verlo físicamente? Bueno, entonces nos dice, eh, digamos que las eras geológicas, ¿sí? Que son las que nos dicen qué pasó, cómo cambió todo, cuando se sabe que hubo el Big Bang con una nube de polvo, de sustancias químicas, formó los planetas, y cuando se formaron los planetas, pues se formó el planeta Tierra. A medida que el planeta Tierra estaba, pues primero no había oxígeno, luego sí había oxígeno, no habían volcanes, mares, ¿sí? Bueno, fue cambiando su evolución, o sea, la evolución fue cambiando, pero se presentaron varias eras geológicas, que son la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, ¿ya? Entonces, aquí nos muestran muy bien cuáles de estos eras geológicas, digamos, tienen unas características especiales. Por ejemplo, la paleozoica, el clima era templado, húmedo, habían grandes pantanos, ¿sí? Organismos, eran las primeras plantas terrestres con semillas y aparecen los peces pulmonados. En la Mesozoica, elevación de continentes y condiciones de desierto. ¿Qué organismos teníamos? Las gimnospermas, esas plantas, aparecen los primeros mamíferos, o sea que hasta afuera está el Mesozoico, no aparecen los primeros mamíferos. ¿Listo? El Cenozoico, el Cenozoico es la última glaciación, ¿sí? De frío. Aparecen praderas monocotiledóneas, o sea, que son plantas, y los primates, o sea, nuestros antepasados. Entonces, aquí nos van a preguntar, entonces vamos aquí un momentico, ya les muestro algo. Ujú. Acá vamos a hablar de cuanto un poquito a la evolución. En este caso, pues las eras geológicas se dividen en periodos. Entonces estaba el Holoceno, el Paleoceno, ¿sí? Bueno, pronto de algunos de ellos, como para completar. Les va a compartir acá una diapositiva. Hablemos del Triásico. Un poquito del Triásico, Salpérmico, el Carbonífero, el Oligoceno. Es acá, ya les comparto. Les va a compartir una pequeña diapositiva sobre periodo Triásico, otros de los más conocidos. ¿Sí? Entonces miramos acá.
periodo Triásico. Entonces aquí vemos, ¿sí? Es uno de los periodos que se dio dentro, mucho más conocidos porque hablamos de las extinciones. Ahí nos preguntan que si conoce alguna extinción, ¿cierto? Aquí hablamos de que en este periodo, digámoslo que en este periodo, o digamos los grandes reptiles, ¿sí? Dinosaurios dominaron sobre la especie marina y terrestre. Además, sugirieron las especies mamíferas primitivas, como los mamut, y al final de este periodo se presentó una gran extinción de masa de grandes reptiles para dar inicio a una nueva era sin esta especie. Entonces, imagínense acá, ¿sí? Aquí podemos ver que en este periodo pertenece a una de las eras geológicas. Entonces tenemos, ¿sí? Las características de que hace mucho tiempo era solamente un gran continente, ¿sí? Y luego ese gran continente se volvió en dos continentes y poco a poco que era Laurasia y Gondwana, ¿sí? Entonces, el continente que era todo junto se llamaba Pangea. La Pangea se dividió luego en Laurasia y Gondwana. Laurasia se convirtió en lo que es el norte de América, Europa y Asia, y Gondwana en Sudamérica, África, Arabia, India y Antártida. Pero a finales del Triásico, la Pangea mostró sus primeros indicios de separación y surgieron brechas entre Norteamérica, Eurasia y África. En cuanto al mar, se volvió un poco lento, ¿sí? Inició, digamos, un lento ascenso que culminó a finales de la era Mesozoica. Sin embargo, aún no redujo significativamente la parte de la porción de la superficie planetaria sobre el agua, ¿sí? Mira acá están algunos reptiles. El clima en esa época del Triásico fue cálido y seco. Eran veranos muy intensos, inviernos muy fríos, más que todo en la zona ecuatorial. Como la Pangea era tan grande, pero tan grande, era un solo continente, entonces dificultó el refrescamiento de los océanos, produciendo eh, desiertos en los continentes. Ahí de esta partecita no hay evidencia de presencia de glaciar en los polos en esa época, sino que el clima era templado, especialmente muy, digamos, idóneo para los reptiles. ¿Sí? Luego, entonces, ya aparecieron en el Triásico, ya aparecieron lo que fueron especies, ¿sí? En este caso miramos acá los dinosaurios, especies de árboles. Entonces, acá vemos que se puede decir que hubo en la Eurasia, sí, hubieron grandes desplazamientos, se adaptaron algunas plantas al clima seco y cálido, hubo desarrollo de las coníferas, también son de plantas, crecimiento de lechos gigantes, ¿sí? Y de esa forma, pues, podemos decir que se llegaron hagamos, a poblar regiones enteras, dando origen a los bosques triásicos, ¿sí? Donde estaban pues, los árboles gigantes, los dinosaurios, los reptiles, ¿sí? Esto fue todo el periodo del Triásico. ¿Listo? Entonces, como lo que queríamos traer aquí en cada una de las épocas de los periodos, pues pasó algo importante. Yo les mostré como el más llamativo, digámoslo así. Bueno, entonces seguimos aquí con las preguntas. Entonces nos dice, ¿cuál es la relación entre el clima y la adaptación de los seres vivos? Como ustedes vieron ahí, en ese momento habían dinosaurios adaptados a sus bosques, a sus árboles, a su alimentación. Pero ¿qué pasa si cambia el clima? ¿Qué pasa si cambia el clima? Porque algunos organismos se adaptan a unos climas y otros no. Y recordemos que hay animales homotermos y animales heterotermos. Homotermos son los que siempre mantienen la temperatura igual, como en el caso de nosotros, tenemos que tener la temperatura hasta 37 grados centígrados. Si subimos, tenemos fiebre, si se nos baja, tenemos hipotermia. Nosotros no nos adaptamos a cambios de temperatura. En cambio, hay animales, ¿sí? Heterotermos, que ellos sí pueden estar en el día en temperaturas muy altas y en la noche en temperaturas muy frías, como digamos, la fauna del desierto, ¿no? Luego acá tenemos por qué en condiciones de desierto dominan las plantas con semilla desnuda, o sea, las gimnospermas. ¿En qué periodo crees que aparecieron las gimnospermas? Eso lo dije ahorita. Entonces, si miramos acá, las gimnospermas aparecieron en el Mesozoico, ¿sí? Ahí fue donde ya, digamos, dominaron.
porque las semillas aparecieron en el Paleozoico, pero las gimnospermas empezaron a dominar en el Mesozoico. ¿Listo? Bueno, luego nos dice que vamos a tener acá una noticia del año 2009, ¿sí? De todos los periódicos del mundo. Nos dice, el esqueleto de un primate bautizado Ida y que representaba el punto de transición que dio origen a la línea evolutiva del hombre, fue desenterrado por un cazador aficionado de fósiles en 1983. El Messelpit, una cantera cerca de Darmstadt, Alemania, muy reconocido por el gran número de fósiles que se han encontrado en el lugar. Los expertos descubrieron que en vez de garras, el primate tenía uñas como los humanos. Además, presenta pulgo- pulgares oponibles, rasgos de los primeros primates en desarrollo. O sea, quiere decir, eso es algo que dedo oponible es como este, ¿sí? Pulgar, pulgar oponible. Entonces, quiere decir que eso es característico de los homínidos o de los primates. Entonces, esa característica le permitía ejercer presión hacia la palma de la mano, o sea, esto, y trepar, mientras que en el hombre le permite usar herramientas y desarrollar escritura. Entonces, que indica que por eso este dedo es oponible, o sea, es decir, está al contrario. Aquí, ¿sí? ¿Qué me permite hacer esto? Agarrar cosas. Bueno, el primate vivió en el Eoceno. Ahora que les dije que hay muchos periodos, o sea, aquí hablamos solamente de las eras geológicas, pero cada era geológica se divide en tres, cuatro eh, periodos. Entonces nos dice, vivió en el Eoceno, una época en la que primaba en el bosque tropical, por lo que se cree que se alimentaban de frutos y semillas. Y al momento de morir tenía cerca de 9 meses de edad. Según los investigadores, Ida representaba la pieza que faltaba de Pluce, que une al grupo de los primates y que abarca a los humanos y simios, con antepasados más distantes. Ella es la más relacionada con la línea humana, lo que coloca en las mismas raíces de la evolución antropoide. Cuando los primates comenzaron a mostrar rasgos que terminarían siendo propios de los humanos, señalaron los autores del estudio publicado en Public Library of Science. Quiere decir acá que entonces estamos diciendo que, parece que dicen que nosotros venimos del quién, de los primates, ¿cierto? Y entonces nos dicen, bueno, pero tenemos porque si en este momento todavía hay monos, ¿sí? Y estamos humanos, y si el mono pues desarrolló y se volvió humano, o sea, los humanos vienen del mono, porque no hay monos convertidos en humanos. ¿Nunca han hecho esa pregunta, compañeros? Hoy están muy calladitos. Vamos a ver, aquí hay una. Listo, listo. Sí, dice acá Santiago, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que a medida que iban evolucionando, habían mutaciones, habían cambios, ¿sí? En el cuerpo de los primates, o sea, los simios, y fueron evolucionando, y uno de ellos evolucionó más que otros, o sea, dejó de ser gorila, digámoslo así, chimpancé, para convertirse en un homínido, con características de dedo ponible. De pronto la evolución del cráneo era diferente, primero era un cráneo muy pequeño, luego fue un poco más grande, las cejas eran muy salidas, aquí, este huesito de acá, era muy salido, y fueron cambiando, cambiando, cambiando. Pero a medida que iban cambiando, no habían otros que se convirtieran a ese proceso, sino que se quedaron unos en esa especie y los que iban evolucionando, pues sí iban cambiando, pero a medida que iban cambiando, ya no podían volver a ser como antes. Entonces, por eso, mire que nos hablan de que ella es la primera primate que vivió en condiciones pues de comer frutas, semillas, eh, que tenía, digamos, las características muy cercanas a los homínidos, o sea, a los más desarrollados. Entonces, cuando Darwin publicó su obra Origen de las especies, explicó la transición de las especies, pero nunca encontró especies de este periodo, por lo que toda su teoría podría haber sido incorrecta. Hoy estaría muy contento si viviera cuando damos a conocer al mundo a Ida, manifestó Huron en la conferencia. ¿Qué quiere decir?
Pues Darwin, obvio que estudió hace muchos años, como les damos la clase pasada, y él no tenía ni tecnología, ni drones, ni nada de esas cosas modernas para poder buscar origen de las especies. Hoy en día sí tenemos mucha tecnología, muchos drones, mucha información diferente para poder saber de dónde llegar. Entonces dice acá, ¿qué es el título de la lectura? Es el eslabón perdido. ¿Y quién es el eslabón perdido? Pues en el caso de que estamos hablando acá, es de esta primate, ¿sí? Que se llamaba Ida, y pudieron ver que ella, aún siendo primate, descubrieron que en vez de garras tenía uñas, como los humanos, no garras, sino uñas. Presentaba el pulgar oponible, o sea, ¿sí? Bueno. Eh, bueno, entonces todo eso nos está diciendo aquí que con esto vamos a responder. ¿Qué es el eslabón perdido? Entonces, como la primera que cambió, como en la especie que venía, la primera que tuvo algo diferente y que ese algo diferente se fue cambiando genéticamente y hasta que llegamos a nosotros. Entonces, ¿por qué Ida podría hacerlo? ¿Será que ella es como la diferencia entre los primates y los homínidos? ¿Cuáles serían las implicaciones de este hallazgo sobre la teoría de la evolución y sobre las otras teorías de origen de las especies? Pues usted ya responde en esa preguntita. Puede ser, a menos de que saben que la ciencia en este momento pues, es muy cambiante porque a medida que van descubriendo cosas, pues hay que cambiar las teorías. Es una teoría que se pudo convencer por mucho tiempo. Como yo les decía, por ejemplo, cuando yo era en primaria, Plutón era un planeta. Ahora ya Plutón no es un planeta, es un planetoide. Entonces, las cosas en cualquier momento, la ciencia en cualquier momento puede variar. ¿Sí? Entonces, hasta ahora esta ida es como decir el primate, mm, donde empiezan a mostrarse los cambios que conllevan a que exista el ser humano. Entonces, teniendo en cuenta eso, si apareciera otros fósiles, pues ya pronto cambiaría la historia, pero mientras tanto, esa es. Luego dice dos, formulé dos hipótesis que expliquen la frase resaltada en el texto, o sea, esta. Las características le permiten ejercer presión hacia la palma de su mano, mientras que le permitía trepar, mientras que en el hombre lo que hace esta función es desarrollar el uso de herramientas y desarrollar la escritura, ¿sí? Ellos lo hacían para algo y nosotros lo hacíamos para algo más diferente. Entonces dice, tres, ¿por qué la teoría de Darwin podría ser incorrecta si no se encuentra en el eslabón perdido? Habría que mirar porque él pensaba algo diferente. Como lo dijeron ustedes, él visitó muchas islas Galápagos, al menos 13 especies encontró, pero analizó solamente los pinzones, ¿sí? Y se dio cuenta que todos tenían pico diferente. ¿Será que él puede estar equivocado en lo que hizo con sus estudios? Ya usted respondería. De acuerdo con este nuevo hallazgo, ¿cómo podría cambiar la teoría de la evolución? Escriban la nueva teoría de la evolución según el análisis. Entonces, como les digo, sí puede cambiar las teorías, sí puede cambiar la teoría de la evolución, dependiendo de lo que encontremos. A medida que van encontrando una cosa o la otra, una teoría puede dejar de ser ya real o verdadera y pasar a otra. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos con, eh, bueno, pregunta hasta ahí, tengo que compartir. Pregunto hasta ahí. Ani, Santiago, Juliana, que entraron hoy a clase, ¿tienen alguna pregunta o no? Sí, sí faltó mucha No, gente. señora. Y desde ayer les mandé el enlace, ni modo de decir que no, ayer les mandé el enlace para acordarles. Eh, Ven que ya les pongo la asistencia, Ani Michelle. Ani ha estado muy juiciosa, casi todos han entrado. Santiago, Santiago. Ay, Santiago, no lo veo. A ver, Santiago, ¿no? Y tenemos a Juliana
Juliana Aguilar, ¿cierto? Juliana, Sí, señora. listo. Bueno, entonces, y hoy esta es la última clase que tenemos nosotros, ¿sí? Porque ya se supone que el viernes es 30, sábado 31 y se acabó el mes y a mí me contrataron solo por el mes de agosto. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes van viendo ahí es ya lo último que tenemos que hacer, inclusive son 16 páginas, ya vamos en la 11. Entonces, quería saber si hay dudas o preguntas hasta el momento. ¿No hay dudas? Bueno, todo está bien. A ver, no señora, no señora, muy bien. Santiago, listo. Entonces nos dice acá, bueno, acá vemos unas categorías, ¿sí? Entonces miramos acá como una evolución, ¿sí? De categorías. Entonces nos dice que la EX quiere decir extinto. Quiere decir que cuando un taxón, una clase, está extinto, cuando no queda duda alguna de que es el último individuo, ha muerto, ¿sí? Pero si uno sabe que solo quedaron machos, solo quedaron, solo quedaron machos, entonces, espera un momentico, ya apago este celular. Listo. Dame un momentico. Bueno, entonces, aquí vamos a ver esta gráfica. Bueno, entonces aquí podemos ver, entonces aquí podemos hablar de esta clase de gráfica donde nos está diciendo, ¿cierto? Que está extinto, pero sabe que está en vía de extinción cuando hay muy poca cantidad de población de esa especie o solo queda o los machos o las hembras. Entonces aquí nos dice, lo que es cuando es extinto pues en la naturaleza, amenazada críticamente, amenazada, vulnerable, bajo riesgo, casi amenazada, poca preocupación. Quiere decir que esas son las especies y los códigos que se manejan para saber cómo está la especie. Ah, es que está, no está, no es de preocupación porque no hay buena cantidad de individuos, no hay problema, se adaptan bien al medio, no están amenazados por ningún riesgo, ¿sí? Ah, no, es que no es vulnerable porque hay un riesgo en la zona por contaminación, ¿sí? O simplemente como vimos en las noticias estos días de la guacamaya azul de la película, que ya se extinguió, ya no hay, ¿sí? La vamos a ver solamente en película porque ya no hay. Entonces, aquí están explicando cada uno de ellos qué riesgo tiene, ¿sí? O si no, realmente no tiene riesgo. Pues acá nos explican cada uno de ellos qué es lo que tiene allí. Vamos acá, entonces, aquí lo que hay que hacer es, dice, ¿conoces casos de especies que se hayan extinguido? Sí, yo les mostré a ustedes la clase pasada algunos. Vamos a ver aquí en internet para que miremos algunos. Aquí yo tengo, en un momento. Sobre algunos animales que presentan esta, digámoslo así, ¿sí? Que sean ya, sí, pero no sé si conocieron el tigre de Tasmania, el tigre de dientes de sable, eh, titanoboa. Bueno, vamos aquí a mirar algunos, o para que ustedes conozcan algunos de los que supuestamente ya se supone que hay evidencias de que existen, en algún momento existieron, pero ya no están. Miremos acá, ya les comparto. Aquí está. En este caso, bueno, entonces aquí está la titanoboa,
era la catita nova. Dice que fue una serpiente de gran tamaño, entre 12 a 15 metros de longitud, vivió en la selva de Sudamérica. De hecho, los fósiles fueron descubiertos en las minas de carbón. Encontraron acá en Colombia en el 2009. Eh, digamos que pasaba gran parte del tiempo en ríos, deslizándose en los árboles, aunque no podía treparlos, simplemente se deslizaba sobre ellos. No poseía veneno, mataba a sus presas, pero por constricción, o sea, las apretaba hasta que las asfixiaba y las ahogaba. Digamos que la temperatura y el clima de la época pues le ayudó a tener un gran tamaño. Entonces ahí vamos viendo cómo se enrollaba en los árboles. Bueno, se parece a las serpientes actuales por su taxonomía, ¿sí? Pues tenía dientes, mandíbula, tamaño y posición de las escamas. Bueno, listo. Tiene acá como las ilustraciones de lo que es una serpiente y sus órganos. Ahí nos vemos. Recordemos algo, las serpientes tienen columna vertebral y tienen huesos, ¿sí? Son vertebrados. Aquí, por ejemplo, dice, en su descubrimiento fue descubierta por el equipo de paleontología del científico Carlos Jaramillo en el año 2009. Es considerada entre los 10 descubrimientos paleontológicos más importantes del mundo. La Titanova cerejonensis, es su nombre científico, ¿sí? Se llama o se conoce como la titánica del Cerrejón. Y quiere decir que eso aportó, digamos, mucho a las especies anteriores. Puedo compararlas con las anteriores. Mírela ahí. Sí, mire. Entonces aquí vemos por qué puede haber desaparecido, ¿cierto? Desapareció en el Paleoceno y el Eoceno, ¿sí? Hace 56 millones de años junto con otros animales. Entonces, ¿qué sucedió allí? Hubo un calentamiento global. Entonces, ¿eso qué hizo? Aumentar la temperatura de forma acelerada. Y ya en el Paleoceno ocurrieron importantes cambios climáticos y digamos que se separó Sudamérica de África. Quiere decir que la titanova sufrió una extinción gradual, o sea, no fue como decir los dinosaurios que llegó el meteorito y pum, acabó con ellos, no, esto fue poco a poco, poco a poco, poco a poco, fue gradual. Cuando es extinción masiva es porque fue de una para todos los organismos. Cuando es gradual es porque es poco a poco. Bueno. Entonces, lo que hizo que ella desapareciera fueron las temperaturas, ¿sí? Porque pues inmediatamente se cambia todo el hábitat que estaba acostumbrada, entonces empieza a tener problemas para poder estar en condiciones benéficas para ella. Eh, entonces, ahí empezó, miren un ejemplo de evidencias. Ahí está, es como un modelo porque la verdad es ahí está como el esqueleto, ¿sí? Miren su cráneo, como es de grande, sus vértebras, ¿sí? Y la recrearon, pues obvio como no es la real, es una recreación ahí, más o menos de cómo era, de acuerdo al esqueleto que encontraron, más o menos se cree que así era realmente la titanova. ¿Listo? Este es un ejemplo de una especie, ¿sí? Que está extinta, pero por extinción gradual, más no masiva. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Bueno, no sé si se conocían el dientes de sable, ¿sí? El dientes de sable, pues también fue uno muy importante. Vamos a verlo ahorita. Yo dejo de compartir. Compartamos el dientes de sable. Bueno, el dientes de sable también fue otra especie muy importante. Podemos verla. Bueno. Entonces, dientes de sable, vamos a ver, fue como especie familiar de los felinos, ¿sí? A principios del siglo XI, mm, digamos que es como familiar lejano del tigre. Mide aproximadamente, si el tamaño está de 1 a 1,1 metros, pesa 280 kilogramos,
No había mucha diferencia entre machos y hembras como en otras especies y sus colmillos podían llegar a medir de 20 a 30 centímetros. De 20 a 30 centímetros. Entonces aquí podemos ver, ¿sí? Las características donde habitaban. Habitaban en lo que eran, ¿sí? Digamos México, lo que era México, zona con el matorral, pastizal y bosques, que era la zona donde ellos estaban. ¿Por qué los pastizales? Porque era donde ellos se esconden para poder buscar las presas, para cazar. Los pastizales son altos, entonces ahí se esconden para poder pasar. Bueno, ellos, o sea, pues obvio como son felinos, cazaban sus presas, ¿sí? Aquí cazaban bisontes, camellos, caballos, osos perezosos, bueno, y dicen que hasta mamut, ¿sí? Como sus colmillos tenían 20 a 30 centímetros, lo llamaban, por eso decían como decir, eran dientes de sable. ¿Por qué? Porque era como el que iba y la mordida inmediatamente quedaba en la garganta del animal, cortaba arterias y eso ocasionaba su muerte casi al instante. Ujú. Bueno, aquí pasa entonces a las especies, aunque eran la misma especie, podemos ver que hay varios fósiles sobre algunas clases, ¿sí? Uno era más pequeño, el otro tenía los dientes de felino, de sable, ¿sí? De su familia, como decir las subespecies de la dientes de sable. Pero aquí vemos el ejemplo un poco mejor, un poquito mejor. Entonces, aquí vemos el peso, vamos que están los tres ejemplos, o las tres especies, pero el más grande es este, es Smilodon populator. Este fue, mire, 200 de 200 a 450 kilogramos. Y entonces ahí, cuando está ahí, nosotros podemos observar la diferencia y el tamaño del colmillo, ¿sí? Del último, a diferencia de los otros, y compararlo con el tamaño del hombre. Bueno, ¿por qué se extendió? ¿Qué le pasó pues al dientes de sable? Digamos que el bisonte se trasladó principalmente a las praderas. El gran gato no pudo adaptarse a comer solo animales pequeños y entonces su rugido desapareció del planeta. Quiere decir, ese también fue de manera gradual, ya que el alimento al que estaba acostumbrado a tener, pues ya no estaba, ¿sí? Porque ahora que el bisonte era uno de los alimentos que él consumía o cazaba. ¿Listo? Bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya hemos visto varios ejemplos de extinciones, ¿sí? Varios ejemplos de extinciones. Entonces, ahí, para complementar la actividad que ustedes tienen en este momento. ¿Cómo se va a cerrar? ¿Cuánto nos queda? Bueno, nos queda 1 minuto con 26. Apenas se cierra, o sea, que vuelven y entran para completar los 20 minuticos que nos hacen falta para la explicación y terminar la guía, porque ya hoy, pues, ya hoy la tenemos que terminar. Bueno, entonces pasamos a la guía nuevamente. Pasamos a la guía nuevamente. Aquí está. Porque no la quiere coger la compartir. Ya. Listo. Entonces aquí. ¿Sí? Entonces seguimos acá. Entonces aquí nos explica. Bueno, dice, ¿conoces casos de especies que se hayan extinguido? ¿Cuáles? Entonces le ayudé con dos. ¿Sí? Pero hay muchísimos más. Está el dodo, bueno, muchos más. En los parques nacionales naturales de nuestro país existen información sobre las especies y su categorización según la UISN. Investiga, y entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a investigar en un parque nacional